Nos vamos ahora hasta la cárcel y lo vamos a hacer no porque hayamos cometido ningún delito, lo vamos a hacer para aprender de economía. Vamos a charlar en los próximos minutos con Ignacio Pradera, él es autor de Las cuentas del prisionero. Ignacio, buenos días. Muy buenos días. ¿En qué momento se decide a escribir un libro, meter a un empresario en la cárcel para explicar conceptos económicos? Bueno. Porque es todo como muy muy original, muy poco ordinario. Bueno, era uno de los objetivos, ¿no? Que se considerara como original y atractivo. Y sobre todo, lo que es más difícil, y conseguir entender conceptos económicos. Bueno, dándole vueltas a cómo conseguir mi objetivo de explicar las finanzas básicas de una forma sencilla y entretenida, dándole vueltas a cómo hacerlo, se me ocurrió meter a un empresario en la cárcel. Y eso me dio mucho juego, porque me permitía hablar de jerga y establecer equivalencias entre la jerga carcelaria, el argot carcelario y el argot financiero. Me permitía meter a una persona que se creía muy lista en un ambiente en el que se sentía inseguro y vulnerable, y hablar sobre la importancia de tener herramientas que nos permitan adaptarnos al medio, y las finanzas son una de ellas. Me permitía también jugar con tópicos de que todos los presos son iguales, todos los empresarios son iguales, todos los trabajadores son iguales, todos los catalanes son iguales. Entonces, como hay presos de diferentes nacionalidades, pues también. Y luego también me permitía jugar con las equivalencias entre razón y emoción, y claro, en el ambiente carcelario es donde las emociones y la naturaleza humana se expresan de manera más real, ¿no? O menos más nítida, ¿no? Decía al principio que es una historia muy original y poco ordinaria, pero es que tampoco es muy normal que un licenciado en medicina y cirugía, especialista en oftalmología, termine escribiendo una novela para explicar economía. Pues, efectivamente. Es todo muy original. Desde que se me ocurrió escribir eso, tengo que desmentir el que yo he estado en la cárcel. Efectivamente. Y también tengo que explicar el que hace un médico hablando de finanzas. Ajá. Bueno, eso lo explica mi trayectoria profesional. Yo a principios del 90, 92, 93, por las circunstancias de la vida, me llevaron de los quirófanos de operar cataratas a la empresa. Y me encontré en un entorno en el que me encontraba pues muy vulnerable, con falta de conocimientos. Bueno, algo parecido a lo que le pasa al empresario cuando lo meten en la cárcel. Y bueno, la experiencia que me ha dado pues el trabajar en el mundo empresarial durante 20 años, pues me ha permitido pues explicar conceptos financieros básicos y su aplicabilidad en la empresa o en la economía doméstica en base de esa experiencia. Hablabas al principio del uso de la jerga carcelaria, que en ocasiones hay que hacer una traducción un poco, te quedas para leer y dices, vale, ya sé lo que significa, porque así del tirón hay ciertas palabras que dices, bueno, espera, no entiendo la frase. Yo me tuve que documentar. Documentar un poco, espero que no in situ, ¿no? No. Pero sigue hablando con personas, con voluntarios, o con personas que han estado en contacto directo con el mundo de la cárcel. También internet, leyendo diccionarios de argot, películas, en fin, diferentes fuentes de documentación que me han permitido, bueno, pues hacer, introducir a los personajes en unas escenas lo más realistas posibles. Esa jerga, que en este caso cuesta leer poco porque se entiende bastante bien, no estamos hablando de la naranja mecánica, pero es una jerga, se lee perfectamente. Pero yo cuando estaba leyéndolo, veía al empresario escuchar al preso, a su compañero de celda, y no entenderle. Y yo me sentía como cuando a mí Hacienda me manda una notificación, la leo y no lo entiendo. Entiendo mejor al preso que a Hacienda. Me gusta muchísimo ese símil que has utilizado para decir, tenemos que entender, o sea, para entender el mensaje hay que entender el concepto, ¿verdad? Pues muchas gracias. Es que me ha parecido un ejemplo de... Realmente, yo que, bueno, pues he pasado por estudiar medicina, luego estudiar oftalmología, luego estudiar temas de empresa, al final llegas a la conclusión de que las cosas muchas veces las complicamos en exceso,
utilizando terminología muy complicada y que parece críptica, pero que realmente son términos que se refieren a conceptos que son sencillos. Ese es un mensaje básico a lo largo del libro. El decir que cuando algo nos confunde es porque es como si tuviéramos las piezas de un puzzle en la cabeza desordenadas. Y lo único que tenemos que hacer es coger las piezas muy grandes, las gordas, y ponerlas en su sitio. Cada pieza es un concepto y luego le ponemos el nombre. Y eso es todo. Y si hacemos este planteamiento sencillo, muchas cosas complejas se convierten en sencillas, en simples. ¿Y por qué los economistas en general hablan en un lenguaje tan críptico para el ciudadano de a pie? Y muchas veces hablan de conceptos en prensa, los propios periodistas. Hablamos de conceptos como prima de riesgo, como deuda soberana, a gente que realmente no tiene claras ni siquiera las bases de la economía. Entonces, hablamos de conceptos muy elevados sin haber explicado los conceptos más básicos, ¿verdad? Yo creo que ese es realmente una gran fuente de nuestros males, que aspiramos a conocer conceptos muy avanzados en cualquier disciplina y luego nos fallan los fundamentos más básicos. Y entonces, enseguida, el castillo de naipes se nos cae, porque los fundamentos básicos no los tenemos. Entonces, este libro se centra únicamente en lo más básico, lo más elemental, y prescinde de todo lo que sea sofisticado o complejo. ¿Por qué la economía familiar es como un dúplex con piscina? Bueno, el modelo conceptual que se me ocurrió para explicar las cuentas financieras de manera sencilla... Que es fenomenal. A mí me parece que es fenomenal. Es que me parece que el punto de vista me ha parecido tan claro y tan sencillo que yo decía, ¿cómo no lo explican así siempre? Muchas gracias. Yo siempre que abordo un tema complejo me pongo delante de un DIN A4 y me pongo como objetivo dibujarlo todo en un DIN A4 y lo que no me quepa en un DIN A4 renuncio a ello. Y me puse como reto el dibujar las cuentas financieras en un DIN A4 y trabajando sobre ello se me ocurrió la idea de que las cuentas financieras son básicamente dos: el balance de situación y la cuenta de resultados o cuenta de explotación. Muy bien. Y dibujé el balance en dos partes: un edificio con una parte visible a la que llamo activo y una parte subterránea que son realmente los cimientos de ese edificio, que es el pasivo, que realmente son los fondos que me permiten financiar lo que tengo, el activo, lo que yo enseño, Y la cuenta de resultados, una piscina al lado del edificio, que es una piscina que, si desborda agua, tengo beneficios. Y esos beneficios me van al depósito del subterráneo que llamo de fondos propios. Y eso me permite disminuir la deuda. Claro. En cambio, si tengo pérdidas, si no consigo desbordar la piscina, el depósito mío de fondos propios disminuye y eso me obliga a aumentar la deuda. Y eso de una forma muy gráfica, muy mnemotécnica, pues se visualiza muy rápidamente qué es la cuenta de resultados, qué es el balance, qué es el déficit, qué es la deuda. Yo me hubiese encantado que me hubiesen explicado así en la universidad. Cuando estudié en la universidad esto, tampoco, o sea, una vez ya que lo has pasado dices, bueno, no es tan complicado, pero es que es tan visual y tan claro. Y otra cosa, cuando se habla de economía doméstica, yo me imagino que la piscina permanece siempre al mismo nivel, ¿no? Porque no intentamos, tenemos unos ingresos fijos y nunca vamos a tener esa piscina rebosante, en pocos casos. En las conversaciones que tienen el empresario y el preso durante los días de estancia, en algunos momentos el empresario se muestra un poquito provocador para despertar un poco el interés del preso y le dice: ten cuidado con aplicar criterios de economía doméstica cuando estés en el ámbito empresarial. Y eso es parte de creencias que tenemos arraigadas de niños sobre economía, porque como no nos la enseñan en el colegio, la vamos adquiriendo pues básicamente en el entorno familiar. Y eso hace que tengamos unas falsas creencias en relación con la toma de decisiones empresariales.
y, bueno, básicamente le dice de manera provocadora, tus padres eran pobres porque se fijaban en los gastos, en cambio los ricos se fijan en los ingresos. Es que esa frase justamente era la que quería que me dijeras porque me ha parecido muy llamativa. Bueno, básicamente es algo, una estrategia de provocar para despertar el interés y bueno, pues dar paso a la argumentación de que normalmente en la economía doméstica los ingresos son fijos y están determinados por los salarios de los padres. Y el único mecanismo que hay para aumentar el beneficio es reducir los gastos. Pero si eso lo extrapolamos a la vida empresarial, puedes equivocarte, claro, porque los ingresos varían en cada periodo de tiempo. Y entonces lo que hay que es orientarse a incrementar los ingresos de tal forma que te permita reclutar recursos para conseguir esos ingresos. Y si con ese planteamiento tendremos estructuras empresariales que nos permitan contratar personas, contratar instalaciones, contratar servicios externos y crear riqueza colectiva. Esta comparación del sistema económico con un mercado de la droga interno en la cárcel también es, sobre todo, muy osado. Bueno, pero muy paralelo, ¿eh? El objetivo que yo tenía ahí es decir que todos sabemos más finanzas de las que creemos. Efectivamente. El problema es que tenemos las ideas muy confusas, lo que decíamos antes del puzzle. Tenemos los conceptos tan liados. No hay tantos, pero en cuanto tengamos 10 piezas de puzzles y las desordenemos, ya parece que aquello es un desastre. En cambio, si esas 10 piezas grandes de puzzle las ordenamos, pues todo parece más sencillo. Entonces, mi objetivo era decirle al preso, el preso tienen un negocio de distribución de droga, y a cada término financiero lo denominan con un término de argot carcelario. Y entonces el empresario le dice, oye, ¿tú sabes más finanzas de las que crees? Lo único que tienes, el concepto lo tienes, lo único que tienes que cambiar es el término, y yo te voy a dar el término financiero para cada concepto que tú tienes. Y verás cómo todo lo ves muy sencillo. Y probablemente el compañero de celda sea capaz de hacer su declaración de Hacienda él solo, después de haber compartido el camastro con el empresario. En eso le iba la vida al empresario. O sea que tenía que demostrar su capacidad de explicarlo de forma didáctica, si no, era un asunto de vida o muerte. Y realmente demuestra perfectamente y les explica a la perfección a ellos y a mí conceptos, pues la verdad es que muchos de nosotros tenemos, o muchos de los oyentes, pues tienen confusos. ¿Cómo crees que se encuentra el nivel de conocimiento de economía general en España? Bueno, a nivel de la calle. Eso se puede hacer una fácil test. Tú le das a una persona un texto y le pides que te lo lea. Y se ofende, porque dices, oiga, ¿qué te crees, que soy un analfabeto? Bueno, pues nada, oye, te voy a dar estas cuentas financieras, ¿me las sabes leer? Hombre, esto no es lo mío. Y bueno, pues tú eres un analfabeto financiero. Si antes me has dicho que si no sabías leer un texto eras un analfabeto, si no sabes leer unas cuentas financieras básicas, aquellas que tiene cualquier empresa pequeña, entonces tienes que reconocerme que eres un analfabeto, pero la culpa no la tienes tú, la culpa la tiene el sistema educativo, que nos suelta a la calle a tomar decisiones económicas todos los días sin las herramientas básicas imprescindibles. Y yo vuelvo a lo que he dicho al principio, y un lenguaje críptico y confuso para decirte que no has pagado o que se te olvidó pagar X, págalo ya, y te están diciendo, con premura el incremento de no sé qué, y dices, ¿pero qué está poniendo aquí? ¿Qué me está diciendo esta gente? Que no sé si me van a llevar a la cárcel o me van a, no sé, veces, y a lo mejor es que se te ha quedado atrasado pues un pago y ya está, y no tiene mayor importancia. Bueno, muchas veces las terminologías aparentemente complejas lo que esconden es o ignorancia o ego, o el querer demostrar que sabes mucho más de esa materia que tu interlocutor. Entonces, también pasa en la medicina, cuando está en todos los ámbitos, cuando el médico está delante del paciente y utiliza el lenguaje que sabe que no va a entender, me está mandando también un poco un mensaje de que tiene superioridad de conocimientos o incluso intelectual sobre la otra persona, ¿no? Ignacio Pradera, se me termina el tiempo, pero estaríamos aquí analizando el libro, pues no sé, hasta las 2 en punto, pero no puede ser. Muchísimas gracias. Las cuentas del prisionero, de Ignacio Pradera, bueno, un libro entretenido, se lee facilísimamente, nada, como diría alguno, para aprender economía en 2 tardes o en 3 tardes. Bueno, también está, quizás disponible, se puede descargar de manera
de manera gratuita fenomenal. por internet, Por internet. la versión electrónica. Y que ponemos simplemente el título del libro y nos lo encontramos, Las cuentas del prisionero. Efectivamente, y aparece un link para descargarlo en la versión electrónica. Fenomenal. Pues Porque Ignacio, la finalidad es divulgativa, absolutamente divulgativa, y lo has conseguido, Ignacio. Felicidades por este libro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.